Comprar o vender un vehículo es una transacción relativamente sencilla. Se ofrece, aparece un comprador interesado, se acuerdan el precio y las condiciones de pago, se efectúan los trámites de traspaso y se cierra el negocio. Parece un procedimiento simple. Desafortunadamente en nuestro medio no siempre es tan fácil realizar la compraventa de un automóvil. Hoy en Infrarrojo tenemos las historias de David y Arturo, dos ciudadanos trabajadores a quienes el sueño de comprar y vender sus carros se les convirtió en pesadilla por cuenta de una práctica delincuencial mucho más común de lo que pensamos. Suplantación sobre ruedas. Bienvenidos. Carlos Arturo Acosta vivió 20 años en Nueva York, donde trabajaba como mesero en una discoteca. Hace 7 años regresó a Medellín y lleva 4 de los 7 en el negocio de los taxis. Cuando llegó de los Estados Unidos, Carlos Arturo se reencontró con su primera novia. Ya separados ambos de sus respectivos primeros matrimonios, volvieron a enamorarse y decidieron invertir su capital de trabajo en 3 taxis. Querían asegurarse una renta y continuar la tradición familiar de Carlos. Todos, mi papá, mis hermanos, mis tíos, todos hemos estado en ese gremio de taxistas. Y esa era mi intención, venirme a radicar acá y tratar de salir adelante a ver con los taxis. Pero me fue muy mal. De hecho, cuando llegué compré 3 taxis y me han pasado muchas cosas muy malucas. Entre las cosas malucas que le han pasado a Carlos Arturo, cuenta que un conductor falsificó los documentos de uno de sus taxis y lo vendió a un concejal de La Ceja, Antioquia. Otro se desapareció dejándole una cuenta por pagar en el tránsito por multas y fotodetecciones. Le caen siempre a uno, al que figura en la matrícula. Cansado de su mala suerte en el negocio del transporte público, Carlos Arturo decidió vender el 679, número de placa que identificaba al taxi con el que más problemas había tenido desde su regreso al país. Voy al tránsito a hacer el traspaso. Me dijeron que yo tenía unas fotomultas. ¿Fotomultas de dónde? Según la notificación de uno de los comparendos electrónicos, el 28 de mayo del 2014 el taxi con placas TMZ-679 de propiedad de Carlos Arturo circulaba por la carrera 53 con calle 86 a 44.1 km por hora en una zona con límite de velocidad máxima permitida de 30. Un segundo comparendo, con fecha del 7 de junio del mismo año, penalizaba el exceso de velocidad del mismo taxi TMZ-679, que fue captado por las cámaras en el kilómetro 97 de la Vía al Mar a las 7:44 de la noche. Un momento, ¿Vía al Mar? Aquí le rezan 2 de Puerto Colombia y 2 de Barranquilla. Entonces yo me vine para el internet, me metí a CIMIT y sí, efectivamente, ahí figuraban. Ahí están las 4. En total eran 4 fotodetecciones expedidas por la Secretaría de Tránsito de Barranquilla. Para Carlos Augusto era evidente que se trataba de un error, puesto que estaba seguro de que su vehículo se encontraba circulando en el Valle de Aburrá. Carlos miró con mucho detenimiento las notificaciones y pudo comprobar que había varios detalles que no le cuadraban, comenzando por la ciudad que figuraba en las placas. Por ejemplo, en una de las fotos del carro que está en Barranquilla, suplantando el mío, el carro mío está chocado en la parte trasera. Tiene placas de Envigado y es matriculado en la ciudad de Envigado. Yo fui a Barranquilla a pedir un historial de Barranquilla, me dijeron que ese carro no existía allá. Con la certeza de que su taxi no había salido nunca del área metropolitana del Valle de Aburrá, Carlos Arturo primero buscó apoyo para su situación en las oficinas del tránsito de Envigado. Y me dijeron que no, que tenía que dirigirme a Barranquilla para que Barranquilla tumbara las fotomultas. Esas son del carro original, usted verá si las quiere a colores o esas blanco y negro. Al ver que le correspondería viajar hasta Barranquilla, Carlos Augusto resolvió recolectar algunos documentos que le sirvieran para comprobar que su carro rodaba en la capital antioqueña. Su primera idea fue buscar una carta de apoyo de la empresa en la cual tenía matriculado el vehículo y los reportes que diariamente hacía por el radioteléfono mientras conducía. Usted me hace llegar esos documentos después, ¿no? No, claro. Me consiguió una carta de taxi individual, que para que ellos le den una carta de esas, asumiendo la responsabilidad, pues, es difícil, ya que taxi individual es una empresa tan seria. La carta de la empresa de taxis estaba soportada en los registros detallados que indicaban las veces que el taxi de Carlos Arturo se había reportado por radioteléfono desde la ciudad de Medellín, cuando supuestamente era registrado por las cámaras de Barranquilla.
Carlos Arturo buscó también los recibos de suministro de gas en la estación de servicio donde usualmente compra el combustible. Recibieron la documentación. Entonces ya me mandaron a decir que no, que el carro se veía que era nombre mío y que por eso me pusieron la fotomulta sin tomar en cuenta que tiene placas de Barranquilla, que dice Barranquilla, que cualquier persona pues se da cuenta que es una usurpación de placa. Como puede verse, estamos ante un caso de suplantación vehicular, lo que en la calle se denomina gemeleo. ¿En qué consiste esta modalidad de fraude? ¿Cómo operan en nuestro país las bandas dedicadas a la suplantación sobre ruedas? La historia de Carlos Arturo motivó a Infrarrojo para investigar más acerca de este fenómeno. Hablamos del tema con Edison Flores, técnico de identificación de automotores de la Seccional de Investigación Criminal de Medellín. Lo que busca el gemeleo es el ocultamiento del delito sobre el vehículo, es decir, un vehículo hurtado, disfrazarlo entre comillas con los datos buenos de un vehículo que no tenga ninguna procedencia ilegal. Pero para saber cómo evoluciona el caso de este taxista paisa, a quien le resulta un carro gemelo en la ciudad de Barranquilla, quédese con nosotros. Ya regresamos. Carlos Arturo Acosta quería vender un taxi de su propiedad, pero cuando se acercó a las oficinas del tránsito de Envigado para adelantar los trámites de traspaso, recibió una mala noticia. Su taxi, de placas TMZ 679, tenía 4 comparendos por fotodetección en la Secretaría de Tránsito de Barranquilla. Desde su notificación, Carlos Arturo se dedicó a la difícil tarea de demostrar que su carro nunca había salido del área metropolitana del Valle de Aburrá. No valieron sus viajes a la costa, ni siquiera obtuvo respuesta al derecho de petición que presentó ante las autoridades de tránsito municipal de Barranquilla. La documentación que demostraba su inocencia se había perdido en alguna oficina pública. La única opción que tenía para intentar salir del problema era pagar las multas que aparecían a su nombre, pues por cuenta de las multas pendientes, Carlos Augusto estaba totalmente bloqueado para realizar trámites ante las entidades de tránsito a nivel nacional. Como ciudadano no podía obtener una revalidación de licencia. Como ciudadano no podía ni comprar ni vender un carro. No podía hacer ninguna gestión que se relacionara con el tránsito a nivel nacional. Pero cuando fui y me dirigí a Bogotá, cuando fui a Barranquilla a buscar ayuda, cuando fui al tránsito de Envigado a buscar ayuda, nadie me supo ayudar, ni nadie me supo decir nada, sino que todo el mundo hermano, lo jodieron. Finalmente, Carlos tuvo que resignarse a pagar el 1.232.000 pesos de las 4 fotomultas, pero esta tampoco fue la solución a su problema. Que el tránsito me dijo que como había pagado, que ya me declaré culpable. Pero todavía él mismo no sabe quién ni cómo obtuvo la información necesaria para clonar su taxi. La persona que me clonó a mí ese carro tenía matrícula, con el nombre mío, con mi dirección. Muy de cerca tenía mis datos. Es tan fácil por internet de ubicar una persona y el que maneja bien todos esos sistemas sabe cómo entrar hasta el fondo y buscar la identidad de una persona. Buenos días. Para entender mejor cómo actúan los falsificadores de vehículos, Infrarrojo visitó la sección de identificación de automotores de la Policía Metropolitana de Medellín. Allí hablamos con Edison Flores, quien nos explicó en detalle la manera de operar de los delincuentes en casos como el de Carlos Arturo. ¿Qué tan difícil es obtener la información necesaria para suplantar un vehículo? ¿Cómo es el mecanismo? Existen 2 formas. Muchas veces obtienen los datos de la misma vía pública, identifican un vehículo con las mismas características, apuntan la placa y a través del sistema RUN identifican el vehículo, o muchas veces en las compraventas de vehículos las fotocopias de las licencias de tránsito, como se ha podido evidenciar en algunas investigaciones, extraen las fotocopias de las licencias de tránsito y de ahí sacan los datos para gemelear los vehículos de mala procedencia. Las placas de identificación son documentos públicos. Según Edison Flores, hay una red nacional que se dedica a la falsificación de documentos y al gemeleo. Durante la entrevista que nos concedió amablemente, llamó nuestra atención lo que nos contó sobre una oferta comercial que hacen los falsificadores en el mercado clandestino. La llaman el kit. Una vez obtenida la identificación, le entregan a usted la licencia de tránsito falsa, la placa falsa ya con los datos, un SOAT y si el vehículo es antiguo, que casi nunca se presenta, una revisión técnico-mecánica. ¿Y cuánto cuesta un kit en el mercado negro?
puede estar, según las investigaciones, puede estar alrededor de 2, 3 millones de pesos. Los automotores hurtados en Colombia pueden ser desarmados en sitios clandestinos para luego vender sus partes de segunda en el llamado mercado negro. Pero alterar la identificación de un vehículo robado y poner en circulación un carro gemelo es mucho mejor negocio para los delincuentes. Si por desguace se puede ganar una cantidad de 2, 3 millones de pesos, con el gemeleo siempre va a trabajar sobre el valor comercial. Si el vehículo vale 30 millones de pesos, 40 millones de pesos, el delincuente puede tener la oportunidad de pedir dinero sobre el valor comercial del rodante. Según las autoridades, estas redes dedicadas al gemeleo hurtan vehículos en una ciudad colombiana, allí falsifican los documentos y luego trasladan el carro a la ciudad donde comienza a rodar con la identificación alterada, como seguramente ocurrió con el taxi gemelo de Carlos Arturo. Esas son del carro original. Por ejemplo, hemos notado que los vehículos hurtados en Medellín aplican el sistema de gemeleo y los trasladan a la ciudad de Bucaramanga, y en Bucaramanga viceversa, Bucaramanga-Medellín. O de aquí también los trasladan a la costa atlántica. Carlos Arturo, sin saberlo, figuraba como propietario de un taxi igual al suyo que rodaba en las calles de Barranquilla y Puerto Colombia. Esta situación lo afectó económicamente, pero sobre todo se vulneró su reputación. Aproximadamente esto perdí por ahí entre 18 y 20 millones de pesos. Si alguna cosa he tratado yo en mi vida es de mantener siempre mi reputación lo más bien posible. Cumplo con todas mis obligaciones, soy una persona que soy responsable en todo lo que tengo y hago. Entonces, para mí sí, me hicieron un daño grande. Y saber uno que el nombre de uno está por ahí ventilándose con cédula y con todo, entonces sí, me sentí muy afectado con eso. ¿Qué es lo que pasa mucho con el gemeleo? ¿Qué le recomiendan las autoridades a los ciudadanos que, como Carlos, son víctimas de estas redes de falsificadores? Inmediatamente instaurar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación. ¿Por qué? Porque con la denuncia pone en conocimiento de la autoridad lo que le está pasando con los datos de identificación de su vehículo y puede entrar a demostrar con otras autoridades administrativas y penales que hay un vehículo gemeleado que no está bajo su dominio y puede demostrar para el tema administrativo las fotomultas y para otras situaciones que se lleguen a presentar más delicadas, como el caso de los delitos. Infrarrojo verificó entre los documentos y pudo establecer que además de un derecho de petición ante el tránsito de Barranquilla y una tutela, Carlos efectivamente presentó una denuncia formal en la Sala de Denuncias de la SIJÍN, fechada el 30 de julio de 2014. Yo fui a la fiscalía y me empezaron a mandar para un lado, para el otro, hasta que a lo último ya me atendieron, entonces ya me dijeron que esperara respuesta. Este es el momento en que yo no tengo respuesta de la fiscalía para nada. Y cuando llamo allá me dicen que ellos no saben de qué estoy hablando. Según fuentes consultadas en la Fiscalía en el área metropolitana del Valle de Aburrá, se reciben cerca de 11.500 denuncias al año por el delito de suplantación, de las cuales 5.000 están asociadas a la falsedad en documentos y concierto para delinquir. La de Carlos probablemente sea una más entre tantas que están sin resolver. La segunda historia de este capítulo, Suplantación sobre ruedas, tiene que ver con una modalidad de estafa en la cual los delincuentes se aprovechan de la información que las personas suben a internet cuando quieren vender un vehículo. Él es David, un joven ingeniero electrónico que vive con su esposa y su hijo. En septiembre de 2016 solicitaron un crédito bancario motivados por su sueño de cambiar de carro y hacerle algunas mejoras a su casa. Con el crédito aprobado comenzaron la búsqueda del carro por internet. Entre las muchas opciones encontraron una Ganga. Era un carro pues de 45 millones más o menos de segunda y aparecía de 20 millones de pesos. Entonces pues cualquiera se maravilla pues con un carro de 20 millones de segunda y de 20 millones de pesos de 2014. Colorito, ¿no? Sí, era este mismo carro, Partamos de que el producto que están ofreciendo, como lo vemos en una página reconocida, entonces nos confiamos. El patrullero Ángel Castillo pertenece al equipo que investiga delitos informáticos de la policía. Está familiarizado con la dinámica de este tipo de situaciones y para él es comprensible que la víctima, en este caso David, atraído por el precio, se pusiera en contacto con el anunciante, quien no tardó mucho en responder. Buenos días. Le agradezco si me responde a mi correo o me envía el suyo y yo le escribiré para ponernos de acuerdo.
Soy el segundo dueño y tiene el libro de revisión al día. No tiene ningún golpe, nunca ha sido chocado. El precio es de 20 millones de pesos. Ahora me encuentro en Inglaterra, Londres. Soy inglés. Tengo nombre latino porque mi padre fue español. Seguramente se preguntará por qué lo vendo tan barato. Sin embargo, trataré de explicarle lo mejor posible. Toda la documentación está en regla, a mi nombre. Contácteme para hablar del trato. Gracias por su tiempo y saludos desde Inglaterra. Entonces ahí está pues los correos. Según el correo, se trataba de un ciudadano inglés que había regresado a su país tras una mala experiencia en la ciudad de Medellín. A David le llamaron la atención el nombre y los apellidos, evidentemente latinos. Es el Hernán Mauricio, pues que eso sí es más de acá que de allá. Yo al principio me creí la historia, pero pues uno queda como con las dudas. Entonces un compañero de acá de mi trabajo me dijo que pilas, que de eso tan bueno no daban tan fácil. Muy bueno advertirle a la gente que gangazos no existen, pues eso no existe. El carro que salga muy barato, publicado en una página de internet o alguna vaina así, pues hombre, hay que hacer una inspección muy detallada de por qué motivo ese carro está en ese precio. Diego Posada lleva 35 años en el negocio de la compra y venta de carros. De allí que sus palabras tengan toda la autoridad para comentar en paralelo la historia de David. Yo seguí ilusionado pues con el carro. Mi esposa me insistía mucho de que le preguntara a él, que me comunicara por Skype, por Hangout, a ver qué le había pasado, como para tener una relación más cercana con esta persona. Y yo le mandé correos diciéndole pues, que nos comunicáramos por Skype o por WhatsApp y él nunca me respondió nada. Aparecía la explicación de lo que yo tenía que hacer. Pasados 4 días desde el último correo que David le envió al vendedor pidiéndole establecer contacto a través de videoconferencia, este le envió un nuevo correo electrónico. En la manera de escribir del man tenía como la parte sensible. Como le conté, el carro y los papeles están en Colombia y yo ahora me encuentro en Inglaterra. Fue una mala experiencia. Me golpearon, me robaron dinero, mi pasaporte y papeles muy importantes. Necesito un comprobante de que usted tiene el dinero y está interesado en el carro 100%. No quiero ofenderlo, pero usted sabe cómo es Colombia. Debo estar seguro de que usted es una persona seria. Fue una experiencia que no quiero repetir. Usted debe ir a una oficina de giros y enviar el 50% del valor del vehículo a nombre de su esposa, con la dirección de Inglaterra. El dinero queda ahí hasta que yo vaya a Colombia. El giro no será mi nombre porque no me parece justo que pague algo que no ha visto. Para confirmar me envía el escaneado de la transferencia. Prácticamente no me envía a mí ningún peso. Si está de acuerdo, por favor llámeme. Pienso que está a salvo para ambos y tendremos un trato como amigos. Mi número de teléfono es... Por lo general siempre los delincuentes dicen que se encuentran en el extranjero o en el caso de los vendedores, no, yo me encuentro en tal país, yo estoy por fuera o viajo mucho. Entonces en ese jueguito de que yo estoy aquí, que mantengo aquí como bien, ahí es donde cogen y le aparecen con, vea, es que fulano se me va a encargar también del trámite. Entonces, no, cuando ustedes vean que una persona le sale con muchas excusas, con mucho preámbulo y una cosa y la otra, desconfíen. Sacar la plata y entregársela al MoneyGram, ¿no? Ahí era donde me iban a coger y me iban a robar. Yo desconfié mucho del correo, entonces yo le escribí un correo diciéndole a él que eso era una forma de estafar a la gente acá en Medellín también, pues como yo le iba a consignar a él 7 millones de pesos y así fuera lo que fuera, si fuera mi esposa, si no llegan a Inglaterra, yo cómo iba a hacer eso, no, que si él quería estarse, pues que yo no tenía por qué demostrarle a él que yo tenía la plata del carro, simplemente si quería hacer el negocio conmigo, pues tenía que confiar en mí. La gran mayoría de los casos es porque con el carro no pueden hacer nada, entonces es adquirir un dinero sin tener propiedad sobre el vehículo. Con desconfianza, pero al mismo tiempo muy intrigado por descubrir de qué se trataba todo esto, David quiso dar un nuevo paso pidiéndole al vendedor una copia de los documentos del carro. Buscaba constatar que la matrícula estaba a nombre y pensaba que con este requerimiento un posible estafador no tendría cómo responder. Con esta información en sus manos, David y su esposa entraron nuevamente a internet y escribieron el nombre que aparecía en los documentos. Sigan con nosotros en infrarrojo porque lo que David encontró seguramente los sorprenderá. Ya regresamos.
David Toro y su esposa querían cambiar su carro viejo. Con un préstamo bancario aprobado, buscaron opciones de carros en venta por internet. Luego de visitar muchas páginas, encontraron un gangazo. Se ilusionaron y contactaron al vendedor. Luego de cruzar con él varios correos, David y su esposa estaban inquietos con la información sospechosa que el vendedor les había suministrado. Aunque temían ser víctimas de una estafa, también tenían evidencias que les devolvían la esperanza de que se tratara de una oportunidad extraordinaria de negocio. Lo interesante vino después. Con la matrícula del carro estaba la cédula y el nombre. Entonces ya con la cédula y el nombre apareció en una parte, en una entrada a un estadio, apareció Hernán Mauricio con el número de cédula. Entonces ahí fue donde nos dimos cuenta que era eso, que era él, el personaje que también le estaban suplantando información. Eso nos dimos cuenta. ¿Qué va, David? ¿Bien o no? ¿Qué has hecho? Él es Mauricio González, comentarista deportivo antioqueño. Cuando recibió la llamada de David, fue el primer sorprendido con esta historia, según la cual, evidentemente, alguien estaba intentando suplantar su identidad. Aquí está su punto de vista. Puse el anuncio para vender un vehículo a través de una de estas plataformas. Alguna vez apareció alguien diciendo que estaba interesado. Ese alguien decía que estaba en el exterior, que le mandara documentos para ver si el carro realmente yo era el propietario y cuáles eran las características. Y si vos no me llamas y me decís, yo no me hubiera dado cuenta. Afortunadamente, la desconfianza de David y su esposa los llevó a buscar a Mauricio para alertarlo del intento de suplantación que algún delincuente quería hacer con la venta de su carro. Pero ¿qué pudo pasar si la negociación hubiese seguido su curso? Lo que yo pienso que me querían hacer era ir hasta MoneyGram y ahí pues me hubieran cogido, me hubieran hecho el paseo millonario. O de pronto hubieran secuestrado a mi esposa y le hubieran sacado, pues, me hubieran sacado igual la plata a mí. Si los delincuentes hubiesen conseguido lo que buscaban, en este caso habrían resultado dos víctimas, el vendedor y el comprador. La estafa no se concretó como delito, por lo tanto David no puede instaurar una denuncia formal. Pero, ¿qué hizo Mauricio, quien sí fue víctima de suplantación personal? Lo único que pude hacer es tratar de bloquear el anuncio en esa plataforma, comunicándome con ellos y me comuniqué con la persona que estaba ofreciendo, pero no lo hice con mucha inteligencia, lo hice un poco con el impulso y esa persona al final terminó desaparecida. Por supuesto no dejó rastro de quién era ni dónde estaba. Solo denotaba que estaba en el barrio Belén. Me puse a navegar un poquito, me metí en el aviso y apareció que estaba originado en Belén. Pues tampoco quise averiguar porque ese es un tema más de carácter policial que no me corresponde. En esta sociedad tan delicada uno tiene que ser muy cauteloso. En los casos de suplantación en Internet y redes sociales, las víctimas pocas veces denuncian, tal vez porque piensan que se trata de un medio que favorece el anonimato. Pero según el patrullero Ángel Castillo, Mauricio y David podrían instaurar una denuncia formal ante la Fiscalía que probablemente arrojaría buenos resultados. Él sí podría formular la denuncia, pero tendría que ponerse de acuerdo con la persona a quien intentaron estafar, hacer un consenso, revisar qué documentación hay, si hay llamadas, si hay mensajes, si hay correos electrónicos, todas esas cosas, descargarlas, utilizarlas, recolectar todo eso como elemento material probatorio o para poder sustentar o darle más soporte a una denuncia. Puede ser. Me alegro verte, David. Menos mal no caíste y gracias por el aviso. Ya ahí termina pues como la historia, yo tengo todos los correos, tengo todo. Estoy pensando en hacerlo lo más pronto posible. Aunque muchos de los casos que los ciudadanos denuncian ante las autoridades se quedan en investigaciones sin resolver, es importante seguir denunciando y, sobre todo, resulta clave que tomemos conciencia de los riesgos que se corren con la identidad personal y de los vehículos cuando de vender o comprar vehículos usados se trata. Abrirle los ojos a las personas diciendo, vea, pilas, pellizquémonos que es que la delincuencia está del acecho y el delincuente está pendiente de la oportunidad que nosotros les demos. Entonces, es eso. Pensamos de que a nosotros no nos puede pasar hasta que nos pase. Es lo primero que tenemos que sacarnos de la cabeza. Hasta aquí el infrarrojo de hoy. Los esperamos en una próxima emisión con nuevas historias detrás de los hechos.